Bienvenidos a este video sobre psicología de los grupos 2. En este video repasaremos conceptos importantes del texto de Psicología de las Masas y Análisis del Yo de Freud. Luego pasaremos al texto de Lidia Fernández sobre institución y organización. Y finalizaremos también con el texto del Malestar en la Cultura de Freud. Para empezar, el tema de la psicología de las masas de Freud es un texto en el cual Freud empieza a plantearse que toda psicología siempre es psicología social, que el ser humano no puede prescindir de otros vínculos porque no nacemos siendo sociales, sino que necesitamos de otro que nos incluya en la sociedad y que el otro puede presentarse como modelo, como objeto, como auxiliar, incluso como enemigo. En el primer capítulo de Psicología de las Masas, Freud entonces se propone investigar el comportamiento de la masa y las formas en que las personas pierden su individualidad uniéndose a ellas, estas características que presentan las masas, donde aparece como un inconsciente colectivo, hay mitos, símbolos, rituales, desaparece todo lo que es la responsabilidad, se actúa por contagio y que las personas suelen hacer en masa cosas que no harían de forma individual. Entonces se también hace referencia al líder de la masa que tiene un papel crucial en esta formación y en el comportamiento de la misma. Este líder va a tener ciertas cualidades y en este capítulo Freud entonces empieza a preguntarse qué pasa con estas masas, con el líder y con las personas funcionando dentro de estas masas. En el capítulo 2 de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, Freud profundiza este concepto de libido, ligándolo a las energías psíquicas, de cómo cambia el comportamiento y la personalidad de las personas dentro de este objeto colectivo, formándose a partir de un líder, y sostiene que el comportamiento de la masa está influenciado en relación a la autoridad y el poder. La masa tiende a buscar una autoridad, a buscar la protección de un líder carismático al cual obedecer ciegamente sus órdenes. Por eso Freud señala que la formación de las masas tiene efectos tanto positivos como negativos, ¿sí? Encuentra una relación íntima entre el libido y masa, entre el poder y la autoridad y el comportamiento de las personas. Entonces ya en el tercer capítulo empieza a hablar de lo que es la sugestión. Pensemos que la sugestión está íntimamente ligada a la hipnosis, donde los miembros de la masa se sugestionan a partir de este líder y tienen estas dos emociones básicas de amor y odio que pueden ser dirigidas a un líder que es carismático, que obviamente vamos a ver en un ratito, que ocupa el lugar del ideal del yo. Pensemos también en la identificación como un mecanismo psicológico básico donde permite a los miembros fusionarse en una masa y perder el sentido de individualidad, identificándome con los miembros de la masa y con ese líder al cual pretendo que me proteja y guiar. Freud entonces propone buscar cuáles son, digamos, los motivos que llevan a estas alteraciones anímicas por parte de las personas dentro de una masa. Dice, para explicar este fenómeno necesita hablar de libido. La libido es definida como energía psíquica, ¿sí? A partir del cual se genera una ligazón afectiva entre los miembros y con el líder, ¿sí? Dice que en la masa hay conexiones amorosas, lazos afectivos que mantienen la cohesión de la masa. Y la relación que hay con el jefe o con el líder es porque todos buscan el amor de ese padre o líder que vendría a ser el sustituto de aquel padre. Por eso habla de la relación entre sugestión y libido. La libido entendida como energía psíquica, tenemos libido o energía psíquica que es con meta directa y meta indirecta. La meta indirecta sería toda la que tiene que ver con los impulsos tiernos. En cambio, las directas va a tener que ver con el tema de la sexualidad. Entonces, se pregunta, digamos, sobre estas esencias del alma colectiva que está ligada a esos afectos o a esos ligamentos afectivos. Entonces, establece dos conexiones. La masa se mantiene en virtud de un poder que tiene que ver con esta cuestión libidinosa, amorosa, con los miembros y con el líder, ¿sí? En el quinto capítulo, entonces, el líder es el que posee las cualidades, ¿sí? A través de los cuales la masa va a someterse, ¿sí? Por eso actúan por impulso, también por contagio, ¿sí? Y, digamos, esta relación entre la masa y el líder es la forma en que el individuo, ¿sí? Se somete a estas ligazones, ¿sí? Todos por buscar y aprobar y ser amados por este líder, a través de la protección y la guía referida siempre a la figura paterna. Con respecto a las masas artificiales, Freud habla de dos tipos de masas artificiales. La Iglesia del Ejército dice que hay dos tipos, efímeras o duraderas, ¿sí? Las duraderas por lo general son artificiales, que son estas dos, y tienen un gran alto de organización, ¿sí? Ambas comparten esa ilusión de tener una presencia, visible o no, de un jefe que ama a todos por igual. En el caso del Ejército será el general, en el caso de la Iglesia será Cristo. Ambas masas se hallan ligadas a este jefe por lazos libidinales y hay una doble ligazón.
porque mientras el jefe está, el peligro no es tal, pero cuando este jefe no está o está ausente, aparece lo que él llama la angustia pánica, llegando a lograr la disgregación de la masa. Entonces, la iglesia y el ejército, que son estas masas artificiales, siempre tienen esta cuestión de regir un espejismo, esa ilusión de que el jefe ama a todos por igual, y todos incluso compiten entre ellos por ser el elegido, el más cercano a este jefe o este gran padre, ¿sí? Entonces, estos lazos, digamos, tienen esta cuestión que impacta sobre la psicología individual, y teniendo dos elementos importantes que son el enamoramiento y la identificación. Entonces, resumiendo este capítulo quinto, pero hoy se centra en la relación de la masa y el líder y la influencia del líder sobre la masa, la relación masa-padre y la relación líder-masa. Vamos a hablar entonces de identificación y enamoramiento. La identificación es la parte más temprana de relación afectiva entre el objeto y el yo, ¿sí? En la identificación, el yo encuentra aspectos que son incorporados, son introyectados hacia sí mismo, ¿sí? Formando de alguna parte esta cuestión que tiene que ver con sentir parte de ese yo ajeno, ahora lo incorporo y es parte de mi propio yo. En el caso de enamoramiento, el yo pone partes de sí en el objeto, los proyecta, los idealiza y el yo se empobrece. Incluso puede llegar a sacrificarse por ese objeto de amor. Por eso está implícito el tema de la idealización. El objeto amado parece perfecto y el yo siempre se ve empobrecido, ¿sí? Ante este yo, si necesita de ese objeto, ¿sí? Para sentirse completo. Entonces podemos decir que el objeto se ha puesto en el ideal del yo. Para hablar de enamoramiento e hipnosis, tenemos que decir que el enamoramiento tiene que ver con esas pulsiones inhibidas, ¿sí? Parciales, donde aparecen estas cuestiones donde el yo se para, ¿no? Del ideal del yo y es sustituido por ese objeto de amor. En cambio, la hipnosis es de meta inhibida. El objeto se ubica en el ideal del yo. En la masa, las pulsiones sexuales de meta inhibida se mantiene la cohesión y el yo es sustituido por ese objeto. Pero además, esta identificación con otros individuos también facilita la igualdad de actitud con respecto al objeto, que sería el líder. Entonces Freud se pregunta, ¿qué tipo de lazos se establecen en una masa? ¿Qué lleva a los individuos a identificarse entre sí? ¿Cuáles son, digamos, esas pulsiones de meta inhibida, que son las tiernas, que se ponen en juego y que los individuos se identifican entre sí reemplazando a ese ideal del yo por ese objeto líder, ¿sí? Que quiere que lo someta? Otro aspecto importante es el tema del instinto gregario. El instinto gregario es una discusión o, digamos, conversación que tiene Freud con Trotter, donde Trotter afirma que existe un instinto a socializar en los hombres. Freud obviamente no está de acuerdo con esto porque dice que en un niño recién nacido no habría nada que indique que un niño quiera o intente socializar, sino que ese niño necesita que un otro lo incorpore a la sociedad. Por eso Freud no habla de instinto, sino hablaría de pulsión social. Entonces, Freud hace una relación entre la masa y la horda primitiva. La horda primitiva se refiere a aquellas sociedades primitivas. Él en el libro de Totem y Tabú hace referencia a que existiendo un jefe, que es el que posee la ley y que le impide a todos los hombres acceder a las mujeres, estos hombres se confabulan para matarlo. Cuando lo matan se dan cuenta que se quedaron sin ley, entonces lo devoran para incorporar la ley. De allí es donde él, digamos, de alguna forma también desarrolla lo que es el surgimiento del super yo y del super yo cultural. ¿Sí? Por eso dice que la masa desciende de la horda primitiva, el caudillo es el padre temido que obliga a una actitud sumisa y pasiva. ¿Sí? Vamos a hablar de Lidia Fernández. Lidia Fernández nos va a hablar de dos conceptos importantes, institución y organización. Por un lado dice que digamos, una institución es un conjunto de normas sustentadas en valores, es decir, algo abstracto que no puede ser tangible, ¿sí? Son normas valor, y por otro lado, como sinónimo de organización o establecimiento. Ella lo que nos va a decir que la concreción material y versión singular es la concreción de cómo yo interpreto esa norma valor y la concretizo, ¿sí? La materializo, por ejemplo, en un plan de estudios, en una carrera, en cómo diseño y cómo pienso determinado objeto y cuando lo llevo a cabo y lo materializo, lo hago tangible, le asigné una versión singular.
Entonces, volviendo a este concepto de la concreción material y la versión singular va a ser la forma particular, individual, en la que yo pueda singularizar algo, una abstracción, y la pueda concretar materialmente, ¿sí? También versión singular es entendido como sinónimo de organización cultural, por eso podemos decir que no todas las culturas son iguales. Y lo que vamos a decir es que todas las organizaciones están atravesadas por múltiples instituciones, donde hay una que va a predominar y es la que le dará nombre. También nos habla de la pertenencia formal y pertenencia fantasmática. La formal está incluida por factores de inversión y retribución, que estos tienen que estar equiparados. Si tenemos más inversión, que es lo que nosotros damos, y menos retribución, por lo general hay desmotivación, ¿sí? La inversión es todo lo que ofrecemos y retribución es todo lo que obtenemos a cambio. La pertenencia fantasmática, entonces, será aquel carácter psicológico o interpretación que las personas hagan de esa organización. La distancia excesiva en una organización genera una cuestión de aislamiento y el acercamiento excesivo, la fantasía de ser devorado. Pasemos ahora entonces al malestar en la cultura. Este texto, Freud empieza a preguntarse por qué es la felicidad y cuáles son las fuentes de sufrimiento que nos da la cultura. Él, por un lado, habla del sentimiento oceánico, que es esa sensación que todos tenemos de ser parte de algo más grande, que dice que en realidad está muy relacionada a todo lo que es el yo placer purificado. Primer momento donde todo lo placentero nos pertenece y lo que es displacentero lo proyectamos. Entonces dice, bueno, alcanzar la dicha tiene dos metas. Una, procurarnos intensos momentos de placer, que es la felicidad, y la otra, evitarlos, ¿sí? Entonces, la felicidad es algo breve, de poca duración, ¿sí? Y que la felicidad la podemos entender por contraste. ¿Cuáles son los tres orígenes del sufrimiento? Dice que el propio cuerpo, ¿sí? Por la fragilidad, el mundo exterior, por la naturaleza, y las relaciones con los otros, con las personas, la familia, el Estado y la sociedad en general. ¿Qué métodos utilizan los hombres para protegerse del sufrimiento? Por un lado, si buscamos la satisfacción irrestricta, siempre adviene un castigo. Es decir, si siempre procuramos el principio de placer, el principio de realidad se nos va a hacer presente, por lo cual vamos a tener un costo por ese placer desmedido. Evitar el displacer a través de la soledad buscada, la aislación, también como miembros de una comunidad donde somos todos iguales y todos trabajamos para la dicha de todos. Y por último, la intoxicación, como una especie de quitapenas, ¿sí? De olvido, de distracción. Entonces, dice, métodos para protegerme del sufrimiento: la intoxicación, cualquiera de ellas, cualquier tipo de dependencia, alguna cuestión extrema, ¿sí? Para también aislarnos, la resignación de las metas pulsionales, digamos, para alcanzar también cierta protección al sufrimiento, es decir, no obtener el placer pleno porque así no sufro tanto. La sublimación de las metas egoístas y sádicas para regular la agresividad, la transformación de la realidad en fantasías. Entonces dice, dos orígenes del sentimiento de culpa. Está ligado al complejo de Edipo, está ligado también a la autoridad, está ligado al super yo, adviene como conciencia moral y como la severidad o castigo. Por eso muchas veces dice que la primera estructura de la sociedad con respecto a regular tanto la hostilidad como lo sexual tiene que ver con las leyes, ¿sí? Y acá tenemos algunos reclamos de la sociedad. Amarás al prójimo como a ti mismo, a tus enemigos, y tratando de alguna forma restringir esos comportamientos narcisistas. Y bueno, primeros actos culturales, el empleo de herramientas, dominación del fuego, construcciones de habitaciones, y lo importante es que las instituciones que nosotros hemos creado para protegernos no representan una protección o bienestar para todos, ¿sí? Siempre tenemos la amenaza de la pérdida de amor para evitar la angustia, la pérdida, y que el hombre muchas veces cae en la neurosis por no lograr el grado de satisfacción que necesita y de frustración que le impone la sociedad. Llegamos a las conclusiones donde decimos que la psicología individual es simultáneamente psicología social, que la institución es un objeto cultural que por medio del cual nos socializamos por un lado, pero por otro lado tenemos que moldear nuestros comportamientos para poder funcionar dentro de ellas. Las instituciones que nosotros creamos no nos protegen, ¿sí? Y tampoco generan bienestar. La cultura se edifica entonces sobre la renuncia a lo pulsional. La convivencia de los seres humanos tuvo como fundamento una cuestión doble: la compulsión al trabajo y el poder del amor. La aspiración a la felicidad tiene dos vías: por un lado, procurar momentos placenteros, y por otro lado, evitar momentos de displacer. Hasta aquí hemos concluido. Los dejo entonces con algunas recomendaciones finales. Muchas gracias.